A todos, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta programación especial de Betania Juvenil. Esta noche vamos a tener el inicio de una media semana de capacitación con el doctor y pastor Iván Omaña. Pero antes queremos iniciar con una oración, y la invitada especial para esta noche es la hermana Dairis Figueroa, la esposa de nuestro querido pastor Alexis Pájaro. Hermana Dairis, bienvenida. Por favor, diríjanos en oración. Hermana Dairis. Sí. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por la bendición de este inicio de semana. Suplicamos que tu bendición nos acompañe, que podamos sentir que tu presencia está con nosotros. Gracias, oh Padre, porque a pesar de nuestras debilidades, imperfecciones, tu amor y tu brazo poderoso está allí para levantar, convertirnos en bendición para los demás. Bendice esta programación en esta noche, a cada persona que ha sacado este tiempo para escuchar, y que estas palabras puedan dar sanidad a nuestros corazones, y que podamos sentir que cuando tu pueblo escucha tus palabras, serán de bendición para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, Dairis. Gracias, Diego. Gracias, Jaime Enrique. Hermanos, en esta noche quiero presentar rápidamente al exponente. Ya está jubilado, muy reconocido en Colombia, en Venezuela. Su abuelo y toda su familia han sido miembros de esta bendita iglesia. Estudiamos juntos con Ivancito nuestra teología aquí en Medellín. Él siguió sus cursos superiores. Ahora él actúa en Estados Unidos como jefe de capellanes en la parte de la capellanía en la Unión Norteamericana. Exactamente, director asociado del Ministerio de Capellanes de la División Norteamericana. Él, aparte de ser pastor, tiene una maestría y está también, ya tiene un doctorado en esta área. Tiene también otro curso, otra carrera de psicología. Así que nuestro querido amigo Pastor Omaña está más preparado que un yogur. Así que gracias, mi hermano, por aceptar esta invitación. Es un privilegio para nosotros tenerte y queremos darte el tiempo, por favor. Esta temática que él va a manejar es una temática muy importante, porque es una temática que tiene que ver con perdón, reconciliación, manejo de conflictos, y eso es un tema muy, muy importante, muy especial y muy actual en estos tiempos. Así que, pastor, sin más preámbulos, Dios te bendiga, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Libardo. Un placer estar contigo y con tu iglesia y con tus hermanos de iglesia allá en Cartagena. Hace muchísimo tiempo que no estoy en Cartagena. Yo creo que la última vez que estuve allá fue en el año 1987 o 1988, que no estaba allá. Así que les debo ese viaje, Libardo. Te debo esa. También quiero, antes de comenzar en esta tarde, enviarle un saludo muy, pero muy especial a todas las madres en este día especial. Espero que sus hijos y su familia les hayan dado un regalo muy especial en este día, las hayan tratado con mucho cariño y como se lo merecen, porque toda madre, pues, ha hecho una gran diferencia en la vida de sus hijos. Ayer compartía con alguien, con unos hermanos acá en la iglesia cerca de mi casa. Estábamos predicando también por este medio de Zoom. Ayer le decíamos a los hermanos que algo que descubrí, pareciera que me nació la luz ayer, pero algo que descubrí ayer fue que el día que nace un bebé, ese día también nace una madre, porque no puede existir el uno sin el otro. Así que queremos enviarle un saludo de cariño y de respeto y de aprecio a estas damas que han nacido el mismo día que nacieron sus hijos al convertirse en madres. Pues muy bien,
Durante los próximos días estaremos hablando un poco acerca de un tema que es quizás hasta cierto punto un poco controversial. Algunas veces ya hemos estado en algunas iglesias compartiendo esta temática y he descubierto que muchas veces causa más preguntas que respuestas. Y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. A veces es necesario que en nuestra vida cristiana nosotros nos hagamos preguntas, sobre todo porque muchas veces nosotros hemos creado ciertos conceptos, hemos puesto en nuestra mente ciertas ideas que parecieran no tener una opción, pero pues queremos invitarles ahora a que empecemos a entender este asunto del perdón. Y usted dirá, pero Pastor Omaña, ¿por qué necesitamos compartir el perdón? Permítanme en este momento, a partir de este momento, voy a compartir mi pantalla y voy a compartir con ustedes algunas cosas importantes. El tema de hoy lo titulamos "El perdón te puede salvar la vida". Literalmente, dicho sea de paso, el perdón te puede salvar la vida literalmente. Y antes de comenzar, antes de seguir adelante, quisiera que me acompañen con una corta oración pidiéndole al Señor la dirección de su espíritu. No porque la hermana Dairis no haya hecho una bonita oración, es que a mí siempre me gusta comenzar mi presentación con una oración pidiendo la dirección del cielo. Así que por favor acompáñenme. Señor, al abrir tu palabra y al tratar de meditar en estos conceptos, pedimos tu dirección. Padre, permite que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones a recibir el mensaje de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el título del día de hoy es "El perdón te puede salvar la vida". Y la pregunta con la que comenzamos en este día es muy sencilla. ¿Por qué necesitamos hablar sobre estas cosas del perdón? ¿Por qué? Después de todo, quizás habremos estado en conferencias. El pastor Libardo me decía que la semana pasada estuvieron ustedes unidos con el pastor Costa en una campaña a nivel de toda la Unión del Norte de Colombia, compartiendo la palabra del evangelio, compartiendo cosas interesantes de la Biblia. Y todo evangelista que se respete siempre ha hablado en medio de su presentación, siempre ha traído a colación el tema del perdón. Es absolutamente necesario que hablemos acerca del perdón, porque el perdón es la respuesta de Dios al problema del pecado humano. Pero normalmente nosotros analizamos este punto de vista del perdón como el perdón que Dios le ofrece a los seres humanos. Y ese es correcto, esa es una de las partes más importantes de las que necesitamos hablar. El perdón que Dios le ofrece al ser humano, porque la Biblia que yo leo y que tú también lees me recuerda, cada vez que leo Romanos capítulo 3, me dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Me dice que todos los que estamos caminando sobre la pepa de esta tierra que llamamos, hemos pecado y necesitamos del perdón que Dios ofrece para liberarnos de nuestro pecado. Sin embargo, la conversación que vamos a tener en los próximos días nosotros no es tanto para hablar acerca del perdón que Dios nos ha dado a nosotros. No es tanto para enfocarnos en el perdón de Dios hacia nosotros, es para enfocarnos en el perdón que debemos extendernos los unos a los otros. Es para enfocarnos en la realidad de que cada vez que nosotros, por ejemplo, oramos, recordamos la oración modelo, y en la oración modelo hay una parte que dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que esa es la parte de la cual nosotros vamos a estar hablando durante estos días. Vamos a hablar acerca de la necesidad de perdonar, acerca del porqué de perdonar, y vamos a descubrir algunos conceptos que probablemente tú no habías pensado. Si tienes algunas preguntas, te recomiendo que en alguna parte escribas esas preguntas y nos las hagas llevar a través del pastor Libardo, a través del hermano Diego, a través de la doctora Dairis o cualquier otro de los líderes de la iglesia, que nos hagas llegar esas preguntas para que podamos nosotros compartir acerca de eso. Entonces, ¿por qué hablar de estas cosas? En primer lugar, hablamos de estas cosas porque alguien nos va a herir.
definitivamente alguien va a decirme algo que me va a causar dolor, alguien va a hacerme algo que me va a hacer dolor, especialmente, déjenme decirles, en estos días que hemos estado todos en la cuarentena mundial, todo el mundo está encerrado en sus casas. Y en estos días que estamos todos encerrados en sus casas, algo que ha estado pasando, literalmente aquí en los Estados Unidos está pasando y ha sido reportado, es que las parejas están peleándose entre ellos y entonces han empezado a haber un aumento en las solicitudes de conversaciones con abogados litigantes de divorcio. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo junta. También hay algo allí, la gente nos va a herir, en este lado, yo lo digo de esta forma, de este lado de la eternidad siempre va a haber alguien que nos cause una herida, porque estamos en este mundo y así es, pero también esas heridas nos causan resentimiento y nos causan rudeza. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con eso del resentimiento y la rudeza? Esos sentimientos negativos que sentimos hacia otras personas. Yo recuerdo cuando era pastor de iglesia, fui pastor de iglesia por 10 años y después fui capellán de hospital del Hospital Adventista en la Florida, aquí en Estados Unidos, por 16 años. Y cuando era pastor de iglesia y también cuando era capellán del hospital, encontraba personas que estaban llenas de amargura dentro de ellos, personas que estaban molestas, que me decían, pastor, el hermano fulano de tal no lo puedo ver, no puedo, especialmente se levantaba, los comentarios nos venían cuando estábamos a punto de tener la Santa Cena. Estaba todo el mundo pensando en las cosas malas, en las cosas en las dificultades que habían tenido, porque repito, somos seres humanos, opinamos diferente, vemos las cosas desde un punto de vista diferente y a veces quisiéramos obligar a otros a aceptar la forma como nosotros vemos las cosas. Y eso nos causa dificultades, eso causa dificultades entre los unos y los otros, causa heridas, causa resentimiento y ahí es cuando empezamos a llamar al pastor Libardo a decirle, pastor, el hermano fulano de tal me cae mal, o pastor, la hermana fulana de tal no me gusta cómo me mira, no me gusta cómo me trata, no me gusta cómo hace esto, cómo hace lo otro. Esas son heridas de resentimiento que causan rudeza, causan dificultad y causan problemas en la iglesia, causan problemas en el hogar, causan problemas en la comunidad, causan problemas en todas partes. De allí que sea tan importante que nosotros necesitemos hablar acerca de este problema universal, porque es un problema universal. Repito, uno de cada uno va a tener problema con alguien. Uno de cada uno va a sentir resentimiento porque le va a causar heridas. Vean, las heridas normalmente, voy a hablar de esto físicamente, hablar médicamente. Las heridas normalmente causan cicatrices, ¿verdad que sí? Entonces, yo recuerdo cuando yo era un niño de aproximadamente, yo tendría diría como 7, 8 años y estábamos, recuerdo, en Venezuela, viviendo en Venezuela, y yo me puse porque quería aprender a manejar el pico, la pica esa que uno utiliza para romper el piso. Pero resulta que el pico ese que teníamos allí parece que no estaba bien agarrado. Y recuerdo que en ese momento cuando yo lo agarré para lanzarlo al piso, se soltó la cabeza del pico y me hizo un corte aquí en mi dedo medio de la mano derecha. Un corte donde yo todavía a esta altura, yo soy un hombre de 50 años de edad y todavía a esta altura cuando me miro el dedo puedo ver allí la cicatriz. Y eso sucedió cuando yo tenía como 8 años. El problema que hay es que cuando yo muevo mis manos, y a mí me gusta mover las manos cuando hablo, cuando estoy, entonces cuando muevo mis manos y soy descuidado, a veces me doy un golpe justo allí en la herida. ¿Y qué le pasa a uno cuando uno se da el golpe ahí justo en la herida? Resentido, ese es el resentimiento, a eso es a lo que se refiere la idea de resentimiento, porque veo uno las estrellitas, las mismas estrellitas que vi cuando tenía 8 añitos, las vuelvo a ver ahora como un viejo de 50 años cada vez que me golpeo allí en la cicatriz. Y eso es lo que nos pasa cuando tenemos una cicatriz emocional, cuando tenemos una cicatriz de algún problema con un hermano, con una hermana. A veces llega el momento en que golpeamos esa cicatriz y eso vuelve a revivirse.
Y entonces el ser humano se ve a veces involucrado en este ciclo de problema universal en el que está molesto, está resentido o resentida, tiene rudeza, expresa rudeza hacia aquellos que le han causado dolor, inclusive hacia aquellos, por ejemplo, no sé si volviendo al caso de la herida o de la cicatriz que tengo aquí en mi dedo, resulta que a veces no es que no me golpeo mi dedo porque yo lo muevo la mano, etcétera, sino me golpeo el dedo porque mi esposa de repente jugándose conmigo movió la mano y me dio en el dedo. Y yo vuelvo a ver las estrellitas que vi cuando me cayó aquel pico en la mano. Y entonces, fíjense lo que pasa conmigo como ser humano. La molestia que sentía con el pico, que fue el que me dañó el dedo, ahora la transfiero y expreso rudeza hacia mi esposa. Uy, mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Porque estoy reviviendo el dolor, reviviendo la experiencia. La pregunta que tengo ahora es, ok, muy bien, tenemos que hablar acerca de estas cosas, pero ¿por qué? Vamos a volver a ahondar sobre este asunto. ¿Por qué necesitamos hablar acerca del perdón? Y yo les voy a dar algunas razones bíblicas y también otras razones psicológicas que nosotros podemos compartir. La primera razón bíblica que encontramos es porque nuestra salud espiritual depende de esto. Nuestra salud espiritual depende de esto. ¿A qué se refiere, pastor, con esto de la salud espiritual? Cuando hablo de salud espiritual, hablo acerca no solamente de nuestra salud religiosa. Hay una diferencia entre lo que es espiritual y lo que es religioso. Lo espiritual es aquello que le da sentido a mi vida. Es más, voy a aclararlo bien fácilmente. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El espíritu del ser humano es aquello que Dios puso dentro de nosotros en el momento de la creación. A ver si se acuerdan. En Génesis capítulo 1, versículo 28 y 29 dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida. El hebreo en esa palabra es la palabra ruja, que significa simplemente aire. Aire. En la traducción al griego del Antiguo Testamento, mejor conocida como la Septuaginta, la palabra ruja se traduce al griego como neuma, con P, P-N-E-U-M-A, neuma. Y yo no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de eso últimamente, especialmente con esta pandemia del COVID-19. Uno de los problemas que el ser humano experimenta cuando recibe el ataque de este virus es que tiene neumonía o que tiene problemas respiratorios. Bueno, si nosotros vemos desde ese punto de vista, todo lo que es espiritual es lo que nos da y nos sostiene la vida como ser humano. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado y nos sostiene la vida. Dios es el dador de ese neuma, de ese espíritu que nos da vida. Pues nuestra salud espiritual, esa vida espiritual que nosotros necesitamos, depende de esto. Y usted dirá, ¿qué quiere decir usted, pastor? Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y estoy leyéndolo de la Nueva Traducción Viviente. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Mire lo que dice Hebreos 12, 15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Voy a detenerme aquí un poquito porque en este versículo hay cosas bien interesantes. En primer lugar dice, cuídense los unos a los otros para que no dejen de recibir la gracia de Dios. Imagínense lo que sucedería con usted y conmigo si no tuviéramos la gracia de Dios. Si no experimentáramos
la gracia de Dios. Dice la palabra que para que ninguno de nosotros deje de recibir la gracia de Dios, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no haya raíz venenosa de amargura. Y esa raíz venenosa de amargura tiene un proceso, tiene una razón de ser, causa un problema. No solamente impide que recibamos la gracia de Dios basado en este versículo, sino que también nos trastorna a nosotros y envenena a otros. Entonces, el versículo nos está recordando aquí en este momento que nuestra salud espiritual depende de esto, porque si tenemos esa experiencia de amargura, nosotros en primer lugar dejamos de experimentar la gracia de Dios y en segundo lugar envenenamos y trastornamos a otros que están a nuestro alrededor. Hay otro versículo de la Biblia que es mucho más claro que esto. El apóstol Pablo un poquito confuso aquí. Tenemos que hacer un poquito de estudio más cuando queremos entender esto en Hebreos 12:15. Pero mire lo que dice en Mateo 6:14-15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo aprendí cuando yo predicaba en evangelismo, yo le hablaba mucho a la gente acerca del perdón que Dios tiene como solución al problema del pecado del ser humano. Pero quizás cometí un error en no hacer suficiente hincapié en la necesidad de que para que Dios me perdone a mí, yo necesito ser capaz de perdonar a otros. Mira lo que dice aquí. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre Celestial no perdonará tus pecados. Entonces, la primera razón por la cual necesitamos hablar de esto es que nuestra salud espiritual depende de ello. Note, yo para sentirme saludable espiritualmente necesito experimentar el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios depende de que yo perdone a otros. Y usted dirá, pero un momentico, Pastor Omaña, lo que usted me quiere decir es que yo tengo más poder que Dios para No. Esto no está hablando de esta manera. Es muy importante que entendamos que no es que nosotros tengamos el poder de perdonar para entonces darle el poder a Dios de que el Dios nos perdone a nosotros. No, es que Dios espera que ese mismo perdón que Él nos ha extendido a nosotros seamos capaces de extenderlo a otros. En otras palabras, es la misma cosa que el Señor hace con el Evangelio. Cuando el Señor te da a ti el Evangelio, te entrega el regalo del Evangelio de la salvación, Él espera que tú compartas con otros el regalo del Evangelio de la salvación. Lo mismo sucede con la gracia. El Señor te extiende a ti la gracia y espera que tú le extiendas a otros la gracia. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de eso y vamos a destapar un poquito más la olla con respecto a esto, ¿verdad? Pero ya tenemos entonces la primera razón, y la primera razón que dijimos es porque nuestra salud espiritual depende de que nosotros entendamos y extendamos el perdón. La segunda razón por la cual necesitamos hablar de estas cosas es porque la verdad, hablemos con sinceridad, como dicen allá en Colombia, calzón quitado. No sabemos cómo perdonar. No sabemos cómo perdonar. Yo estoy seguro de que si tuviéramos una opción aquí para interactuar y yo les preguntara a ustedes en este momento, ustedes me pueden decir cuál es la definición del perdón. Si tenemos 20, 30, 40, 50, 100 personas en la línea, vamos a tener 20, 30, 40, 50, 100 diferentes definiciones de lo que significa perdonar. Pero necesitamos entender ese punto. Es muy importante que entendamos el asunto del perdón. ¿Por qué?
porque no sabemos cómo hacerlo, se nos hace muy difícil. Muchos de nosotros pensamos que perdonar significa olvidar. No, perdonar más bien significa recordar, y eso también lo vamos a descubrir esta semana cuando compartamos. Muchos piensan que perdonar significa que obligatoriamente tenemos que restablecer la relación. Pero también vamos a aprender esta semana que perdonar no necesariamente requiere restablecer la relación, porque no necesariamente, o porque a veces es imposible restablecer la relación. No sabemos cómo perdonar, no sabemos cómo hacerlo, y por esa razón necesitamos conversar sobre estas cosas. Es difícil, no es algo que sea muy sencillo de hacer. Y yo voy a ahondar sobre esto durante los próximos días que estemos conversando nosotros. Entonces, la primera razón es porque nuestra salud espiritual depende de eso. La segunda razón es porque no sabemos cómo perdonar y necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de leer. El perdonar es un prerequisito para recibir el perdón de Dios. La siguiente razón por la cual necesitamos hablar de esto es porque el perdón es un claro mandamiento bíblico. Y usted dirá, pero un momentico, pastor, el perdón no está dentro de los 10 mandamientos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, no está dentro de los 10 mandamientos, pero esta idea del perdón, este concepto del perdón está incluido en esa frase que Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de irse, justo antes de que salieran del aposento alto hasta el Getsemaní, donde allí se pusieron a orar, y ustedes conocen la historia de todo eso, pero justo antes, cuando estaban allí en el aposento alto, Jesús le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ese es otro sermón que podríamos predicar en otro momento, es decir, ¿cuál es la medida del nuevo perdón? La medida del perdón del cual Jesús está hablando, porque recordarán la historia antigua que los judíos decían que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pareciera que eso no es un mandamiento nuevo, pero Jesús está hablando de que ellos deben amarse los unos a los otros como Él los ha amado. Quiere decir que hay un nuevo mandamiento bíblico. El Señor está dentro del mandamiento del amor, el amarnos los unos a los otros. Existe el mandato bíblico de que dentro de ese amor de los unos a los otros hay que perdonar. El perdón es parte de ese amarnos los unos a los otros. Y acompáñenme, por ejemplo, vamos a buscar otros versículos de la Biblia que nos ayuden a entender este tema. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Mira, una vez más volvemos al asunto de la amargura. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4, 31 y 32. Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y mire lo que dice, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Vamos otra vez. ¿Qué decíamos? El perdón es un claro mandamiento bíblico. Y el apóstol Pablo, al hablarle a la iglesia de Éfeso, una iglesia amorosa, dicho sea de paso, le está diciendo, libérense de la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Entonces, noten algo aquí. Voy a decir algo que quizá algunos de ustedes van a empezar a pensar y quizá le va a causar algunas preguntas. No hay problema. Hagan las preguntas que quieran. Estamos aquí para responderles y ayudarles en lo que podamos. Pero piensen en esto. ¿Por qué será que Dios, a través de Jesús, estableció la iglesia? ¿Por qué será que nosotros tenemos una iglesia?
En este momento nuestra iglesia es virtual, nos estamos reuniendo por este medio a través de los medios de comunicación, a través del WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook, Zoom, Jitsi, todo ese poco de cosas que estamos utilizando para comunicarnos los unos a los otros con los otros porque estamos separados. Pero ¿por qué será que Dios estableció la iglesia hoy en día? Yo creo firmemente que Dios estableció la iglesia para que tú y yo aprendiéramos a vivir los unos con los otros aquí en la tierra, porque vamos a vivir juntos por cuánto tiempo allá en el cielo, por la eternidad. Y pareciera que algunos de nosotros, con nuestras actitudes que tenemos aquí en la tierra, pareciera que creemos que en el cielo va a haber como 5 o 7 pisos. Entonces yo voy a vivir en el piso 5 y el hermano que me cae mal va a vivir en el piso 2 y nosotros no vamos a cruzarnos el uno con el otro jamás. No, tenemos que aprender a vivir juntos aquí, porque si no aprendemos a vivir juntos aquí, ¿cómo vamos a vivir juntos en el cielo? Vuelvo otra vez. Mire, una vez más el apóstol Pablo lo dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón que Cristo nos ha regalado. Ninguno de nosotros hizo nada para merecer ese perdón, pero Cristo nos lo dio y Dios nos perdonó a través de Jesucristo, aun cuando no lo merecíamos. Entonces, las razones para las cuales tenemos que hablar sobre esto. Número 1, ¿por qué? Número 1, porque nuestra salud espiritual depende de esto. Número 2, porque no sabemos cómo perdonar. Número 3, porque el perdón es un claro mandamiento bíblico. Espero que estén conmigo. Lastimosamente no puedo verles la cara. A mí me gusta ver a los hermanos cuando estoy predicando. Espero que todos estén allí todavía conmigo. Vamos a la razón número 4. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? Porque perdonar es difícil. Aquí es donde, como dicen por ahí, por aquí es por donde le entra el agua al coco. Es un mandamiento del Señor, es algo que de lo que depende nuestra salud espiritual. Tienes toda la razón, pero perdonar es difícil. Muchos de nosotros encontramos dificultad para perdonar, y una de las principales razones por las cuales encontramos dificultad para perdonar es porque muchas veces la gente o la persona que nos hace daño lo repite y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y nosotros entonces empezamos a decir: no, pero es que esta persona sigue portándose mal, sigue haciendo algo malo, sigue haciéndolo mal. Y entonces necesitamos responder a la pregunta: ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver mañana cuando el Señor le responde a Pedro la pregunta. Pedro le dice: ¿cuánto debo perdonar? Vamos a entender algunas cosas interesantes allí. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 17 con respecto a esto del perdonar. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Ese nuevamente estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Los apóstoles les dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Noten algo aquí interesante. Jesús les está diciendo: si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Los discípulos, fíjense cómo pareciera que el Señor Jesús está tocando una fibra que ellos no quieren, de la cual no quieren hablar, porque el Señor Jesús les está hablando del perdón y ellos le preguntan, le dicen: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Se dan cuenta de esto? El Señor Jesús le está hablando del perdón y ellos dicen: no, muéstranos cómo aumentar nuestra fe, porque es mucho más fácil salirme por la tangente y espiritualizar los problemas que tengo con la gente. Mucho más fácil hacer de esto un asunto de fe que
aceptar el problema que tengo delante de mí y descubrir que ya allí hay un problema y que necesito aprender a perdonar. Entonces, ya sabemos cuáles son las razones por las cuales necesitamos hablar de estas cosas. Y mañana estableceremos el fundamento del perdón, no hoy, mañana estableceremos el fundamento del perdón. Pero quiero simplemente establecer allí darles una pequeña cucharadita de información. Luego Pedro se le acercó y le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pega contra mí? ¿7 veces? El Señor Jesús le respondió: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Híjole, Pastor Omaña, usted quiere decir que usted nos va a enseñar ahora cómo debemos perdonar 490 veces. Así dice, el 70 veces 7 son 490. La última vez que yo soy pastor por una razón, no soy muy bueno con las matemáticas, pero 70 por 7 son 490. Así que mañana, cuando nos volvamos a reunir, vamos a descubrir cómo se hace eso, cuál es el fundamento para lograr hacer esto, cuál es el fundamento bíblico de la expectativa divina, de la expectativa que tiene Dios, de que tú y yo debemos aprender a perdonar. ¿Por qué? El versículo lo dijo hace un ratito, porque perdonar es un mandamiento divino. Pero no solamente vamos a espiritualizar estas cosas, también quiero compartir con ustedes algo muy importante. Recuerden que el título del tema de hoy es El perdón te puede salvar la vida. Y está claro que el perdón te puede salvar la vida espiritualmente. Te da, entendiendo este asunto del perdón, el entender este asunto del perdón te ayuda espiritualmente. Pero también esto te puede dar, es un asunto de vida o muerte. Un asunto de vida o muerte. En el año 2000, este servidor vino a trabajar al Hospital Adventista de la Florida. En el Hospital Adventista de la Florida, ahí estaba yo empezando a tomar el curso para llegar a ser capellán del hospital. Y dentro de la participación de ese curso de capellanía, estuvimos involucrados en un estudio que hizo el director del departamento de cuidado pastoral allí en el Hospital Adventista de Florida, junto con la Asociación Americana del Corazón, entre el año 2000 y el año 2001. ¿Qué fue lo que pasó? En ese tiempo, el departamento de cardiología del hospital escogió 40 pacientes que estaban tomando medicinas diariamente para controlar su presión arterial. Casi todo el mundo, en el mundo entero, en este momento, está sufriendo con problemas de presión arterial o de alta tensión que llaman. Ustedes pueden ver allí la fotografía del aparatito que se usa para medir la presión. Así que tomamos 40 pacientes, 40, que estaban tomando medicamentos para controlar su presión arterial. Y los trajimos al hospital durante 8 semanas consecutivas. Escogieron a 8 de los estudiantes de capellanía. Este servidor tuvo la oportunidad de ser uno de los estudiantes escogidos para dar un seminario sobre el perdón. Era importantísimo que cuando estábamos hablándole a esas 40 personas que vinieron a escuchar sobre el perdón, nosotros no podíamos decirles en ningún momento, y eso lo grabaron para comprobar de que lo estábamos haciendo correctamente, no podíamos decirles en ningún momento que debían perdonar. Lo único que podíamos hacer era enseñar el significado del perdón. Y enseñamos el significado del perdón desde el punto de vista bíblico, enseñamos el significado del perdón desde el punto de vista psicológico, enseñamos el significado del perdón desde el punto de vista, inclusive hubo una presentación que hicimos acerca de lo que dice Elena de White acerca del perdón. Así que estuvimos allí durante 8 semanas consecutivas. Los pacientes que venían a participar del programa, las 40 personas que firmaron para participar del estudio,
venían temprano y el cardiólogo y un equipo de enfermeras y enfermeros de cardiología les tomaban la presión arterial al principio de la presentación. Otra de las cosas que debían hacer durante el tiempo que estábamos en ese estudio era todos los días tomarse la presión arterial y llevar un récord, llevar un control de la presión arterial, cómo la habían tenido en la mañana y cómo la habían tenido en la tarde. Durante 8 semanas, repito, le dimos un seminario sobre el perdón. Le hablamos acerca del perdón. No les dijimos que tenían que perdonar, simplemente le hablamos acerca del perdón. Después de las 8 semanas de hablarles acerca del perdón, 35 de los 40 pacientes ya no necesitaron más medicina para controlarse la presión arterial. Ojo aquí, esto es importante. No me vayan a malinterpretar, no vayan a entender que el pastor Omaña les está diciendo, si usted toma medicina para controlar su presión arterial, no necesito que vayan a entender en este momento de que ustedes pueden dejar de tomar la medicina porque están escuchando las presentaciones que vamos a tener esta semana sobre el perdón. No. Una de las cosas que quedó muy claramente establecida por este estudio es que de los 40 pacientes, 5 pacientes tenían problemas médicos biológicos reales que le causaban el problema de la presión arterial alta y por esa razón necesitaban seguir tomándose la medicina. Lo que también quedó comprobado es que muchos de nosotros vivimos experiencias que nos causan el aumento de la presión arterial. Y entre ellas, una de las cosas que nos causan el aumento de la presión arterial es esos problemas emocionales que tenemos cuando rehusamos perdonar a otros. Así que el perdón no solamente te salva la vida espiritual, sino que ahora te estamos demostrando que el perdón te salva la vida física. En esta hora de la noche, para ustedes allá en Colombia, de la tarde para mí acá en California, yo quiero invitarles a que meditemos un poquito en las cosas que hemos compartido con ustedes en esta tarde. Meditemos en la realidad de que el perdón es una necesidad espiritual que me va a ayudar espiritualmente, pero que también me va a ayudar con mi salud físicamente. Meditemos en la realidad de que el Señor espera que tú perdones de la misma forma como Él te ha perdonado a ti. Meditemos en la realidad de que perdonar no es algo sencillo, no es algo fácil, pero también tenemos que entender que si Dios espera que nosotros los seres humanos seamos capaces de perdonar en su palabra, la palabra que tú y yo conocemos y que utilizamos y que estudiamos diariamente, Él nos ha dejado el mapa que debemos seguir para poder perdonar. Porque verás, el Señor no exige de nosotros nada que Él ya no nos haya enseñado. El Señor no exige que tú y yo hagamos nada sin darnos a nosotros la forma de hacerlo. Él exige que tú te entregues a Él y por eso te hace un llamado y te da la forma de hacer esa entrega total hacia Él. El Señor exige que tú perdones a otro y por eso la Biblia dice, y la Biblia nos da las enseñanzas que necesitamos tener para saber cómo perdonar. Mañana estaremos hablando acerca del fundamento de ese perdón. Espero encontrarme con ustedes mañana a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a terminar con una oración, si me lo permite. Amoroso Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Porque no nos has dejado en la oscuridad y nos has enseñado lo que debemos hacer. En esta noche, Padre Santo, permite que nuestro cuerpo pueda descansar y al levantarnos mañana podamos honrarte por medio de cada una de nuestras acciones. Mañana, haznos volvernos a encontrar para encontrar la respuesta
a esa gran necesidad para poder aprender lo que tú quieres de nosotros y establecer el fundamento sobre el cual el perdón debe lograrse. Gracias, Señor, por escuchar y responder en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos agradecer al pastor Iván Omaña, doctor y pastor Iván Omaña. Pastor, muy buen tema. Creemos que hay preguntas, pero queremos dejarlas para mañana, doctor, pastor. Claro, sí. Las preguntas que aparezcan hoy, mañana nos las hacen llegar y con mucho gusto al comenzar nuestra programación mañana. Vamos entonces guardando esas preguntas, pastor, para el día de mañana. Sí. Y estaremos respondiéndolas. Anótelas, que el hermano Jaime, el hermano Diego estarán anotando todas sus preguntas. También, si hay necesidad de oración, vamos a estar orando por los distintos casos. Los casos, sobre todo los que tengan que ver con la línea que estamos hablando del perdón, de la reconciliación. Seguramente necesidades de familia, problemas allí de hogar. Dios puede resolver. Dios puede quitar todas esas barreras, disipar todas esas, sanar todas esas heridas. Amén, así es. Así es. Omaña, perdonar para vivir. Perdonar para vivir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Esperamos mañana tener más presencia. Hoy están muchas madres festejando su día, pero ya mañana no habrá excusas. Aunque hoy tuvimos una buena asistencia de personas, llegamos a tener casi 60 personas y eso es una buena asistencia. Qué bueno, Libardo. Solamente reportando que aquí acabo de recibir mensajes de que mi papá estuvo en sintonía con nosotros también hoy. Saludos al pastor Omaña. ¿Dónde está él, pastor? Él vive en Carolina del Norte, en Raleigh, cerca de Raleigh, en Carolina. Papá Iván y a tu mamá Evelyn. Ahí estuvieron los dos viéndonos. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Vamos a despedir con un himno final y les esperamos mañana 7 en punto en este mismo canal. Dios les bendiga. Suscríbase al canal YouTube Betania Juvenil y dele su like, dele su manito, su dedito arriba, aprobando la actividad. Buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga.